Muy buenos días para todos. Somos parte del grupo número 5. Nos correspondió el tema de árboles de regresión. Y nuestros nombres, los integrantes de este video son Derek Matamoros y Julio Rodríguez. ¿En qué consisten los árboles de regresión? Los árboles de regresión pues, son una técnica que hacen parte del Machine Learning y que nos permiten segmentar y clasificar diferentes observaciones. Segmentan el espacio predictor en un número de regiones determinadas, se le llaman árboles porque tienen una forma de árbol, en este caso inversa, donde las raíces hacen referencia al espacio predictor, se generan una serie de ramas o nodos, y de esas ramas o nodos salen unos terminales que terminan siendo las predicciones de la variable que estamos analizando. Siguiente. Esta metodología tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que es un método simple y práctico de interpretación, es de fácil explicación, aún más fácil que una regresión lineal. Es muy parecido al modelo de toma de decisiones que hacemos en la vida real y en clasificación puede manejar predictores cualitativos sin necesidad de convertirlos en números o en vectores. No es tan preciso en sus desventajas como la predicción, para la predicción, como otros métodos estadísticos, como los modelos lineales, las regresiones splines, las regresiones locales o los métodos GAM. Y no es un método robusto porque pequeños cambios en los datos pueden causar cambios en el árbol que inicialmente se estima. Sigue, Julio. ¿Cómo funciona el árbol de regresión? El árbol de regresión rápidamente divide el espacio predictor en una serie de regiones eh, que tratan de interpretar el comportamiento de la variable que se está analizando. Y para cada observación que caiga en esas regiones que se seleccionaron, se hacen las predicciones promediando los valores de respuesta de las observaciones en esas regiones de entrenamiento que se seleccionaron. Ahora, ¿cómo se construyen las regiones? Entonces, primero tenemos que hallar las regiones o cajas que minimicen la suma de cuadrados residuales de todos los predictores X sub i y todos los valores de corte S de cada uno. Elegimos las divisiones que den el menor RSS. ¿Qué quiere decir? RSS, pues es como lo vemos, el método que hemos visto de evaluación, que es disminuir la sumatoria de mínimos residuales cuadrados. Y en este caso lo que nos dice es que de las variables predictoras que tengamos, tenemos que ir haciendo divisiones del espacio de manera que eh, esa medición de mínimos cuadrados sea la menor posible. ¿Qué es eso de que sea la menor posible? Es que vamos a poner un ejemplo de un conjunto de datos en donde vamos a evaluar el salario de beisbolistas. Entonces el salario va a ser la variable predecida y las variables predictoras en este caso va a ser qué tantos golpes hacen de bateo y cuántos años de experiencia tienen. Entonces, en este caso, se van haciendo divisiones eligiendo la mejor división posible por unos métodos especiales. Entonces, en este caso, la mejor división posible es dividir la variable predictora de años de experiencia en el valor 4.5, que es la que daría el menor error, suma de los errores, respecto a la media de la respuesta, quiere decir a la media de los salarios de las dos primeras regiones respecto a los valores de entrenamiento inicialmente. Y así sigue haciendo mediciones la mejor división posible en cada uno de los casos. Eso es lo que observamos aquí en la expresión matemática, es decir, dividió dos regiones. Ese es el valor de corte. X sub j es la región 1 o la región 2 y se hace para cada uno de los casos. Y la segunda expresión matemática lo que nos dice simplemente es que esas dos regiones nos dio la mínima, el mínimo valor de
valor residual, la sumatoria de valor residual eh, de los errores respecto a los valores de entrenamiento. Aquí simplemente decimos que repetimos el proceso para las regiones resultantes y seguimos consecutivamente. Ahora, lo que pasa es que después, como dividimos nuestro conjunto de datos en valores de entrenamiento y valores de prueba, hacemos la comparación de ese error residual, la sumatoria de error residual, con los valores de entrenamiento, los valores de prueba, discúlpenme. Ahora, haciendo eso de manera consecutiva nos va a dar árboles complejos. Y recordemos que en este tipo de métodos podemos llegar a hacer un modelo que sea tan complejo que prediga bien los valores de entrenamiento, pero que prediga mal los valores de prueba. Entonces, tenemos que ejecutar ahora técnicas de podado del árbol. Y la mejor manera es hacer un árbol que sea complejo primero y luego hacer varias opciones de poda del árbol. Y para eso también hay unas técnicas que las voy a resumir a continuación. Esta expresión matemática que ustedes ven acá explica de manera sencilla cómo el algoritmo hace la mejor poda posible. Y es que hace una sumatoria no solamente de los errores residuales cuadrados, sumatoria de errores residuales cuadrados, sino que además utiliza un valor alfa y un valor t absoluto, que es realmente sencillo. El valor t absoluto es la cantidad de hojas o nodos terminales que tiene el árbol, que identifica cada uno de los árboles que podamos, opciones de podado, y el alfa es un valor secuencial de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación se equilibra, o esta expresión matemática se equilibra sola, porque si el valor secuencial es muy alto o la cantidad de hojas o nodos terminales de esa opción de podado es muy grande, pues la sumatoria va a dar alta y lo que queremos es reducirla. Y la otra parte de la sumatoria, pues es que el valor residual, la sumatoria de valor residual al cuadrado sea pequeña. Entonces, de esta manera, el algoritmo encuentra el árbol más sencillo que nos da como resultado la menor desviación de mínimos cuadrados. Ahora miremos cómo hacer esa explicación en R. Ahora lo vamos a hacer con una base de datos que tiene R en su paquete ICLR2, eh, de que lo que quiere hacer es predecir el valor de las casas en la ciudad de Boston, de acuerdo a una serie de variables que son predictoras. Vamos para allá. Listo. Gracias, Julio. Entonces, para el ejercicio en R, como ya lo dijo Julio, tomamos la base de datos de Boston. Esa es una base de datos que ya está cargada en R y pues tiene el conjunto de datos de la ciudad de Boston con los valores de los precios de las viviendas y con algunas variables eh, que dan información sobre la población, las condiciones demográficas, los porcentajes de crimen, la industrialización de la ciudad. Simplemente lo que hacemos es, mediante el comando summary, llamar esta base de datos y tener un análisis de los principales valores estadísticos de cada una de estas variables. Sigue, Julio. Ahora, nosotros utilizamos esa función pairs que aprendimos en una de las clases y es bastante útil porque además, ya habiendo hecho la descripción estadística de Summary, aquí nos dice que nos muestra gráficos de dispersión de todas las variables predictoras con la variable objetivo o la que queremos predecir, que es la variable MED, que es el valor de finalmente de la vivienda. Entonces, por poner un ejemplo, podemos coger la variable predictora NOx, que es la cantidad de óxido nitroso que tiene el aire, es decir, qué tan contaminado está el aire, y vemos cómo se comporta la dispersión teniendo NOx en el eje X y teniendo el valor de la vivienda en el eje Y a medida que
la contaminación en el aire disminuye, el valor de la vivienda aumenta. O, por ejemplo, em, RM es una variable que dice cuántos cuartos tiene la vivienda, cuántos rooms, y entonces a medida que la cantidad de cuartos aumenta, el valor de las viviendas aumenta. Y así tenemos esas mismas dispersiones interesantes para todas las demás variables predictoras, entre ellas y versus la variable que queremos predecir. Ahora lo que hablamos hace un momentico de cómo es que funciona el método, ahora lo vamos a ver en R. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dividir o agarrar un paquete de variables de entrenamiento, y eso lo hacemos con una variable aleatoria que la fijamos en un valor y dividimos en la mitad de valores de entrenamiento, y eso lo ponemos en el objeto tree Boston y hacemos un árbol, un primer árbol. Ese primer árbol es el que vemos resumido acá, las características del árbol. Ese árbol tiene 7 nodos o tiene 7 hojas que llamamos también. Tiene unos valores residuales y aquí vemos esa primera versión del árbol, en donde nos sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos terminales, y estos son los que llamamos nodos internos. Ahí ya nos va dando la idea que los valores de las viviendas son mayores en cuanto más habitaciones tienen. Es más importante eso que la tasa de criminalidad o la edad de la vivienda en sí o el nivel socioeconómico de sus habitantes. Lo siguiente, como decíamos, es que tenemos que hacer una validación por la técnica de cross validation y una poda del árbol de decisión. Entonces, primero hacemos la validación y para eso utilizamos la función cbtree, y lo que tenemos acá es el plot, con la función plot de la validación. ¿Qué es lo que nos dice? Que a medida que yo voy aumentando el tamaño del árbol, es decir, de hojas o nodos terminales, la desviación de error del valor de la vivienda va disminuyendo. Es significativa para las dos nodos terminales o dos hojas. Para un árbol de tamaño 3 sigue siendo significativa. Ya para 4 la disminución es menos significativa, y ya para 5 menos, y para 7 ya es muy poco significativa. Posiblemente un árbol de 7 hojas no nos dé mayor información y podríamos tener el riesgo de overfitting. Luego, como vimos también, hay que hacer una poda, y con esta función hacemos la poda. Y el algoritmo eligió 5, y lo eligió porque hizo un cross validation. Y de esa manera obtenemos un árbol mucho más sencillo, en donde ratifica el hecho de que lo más importante o lo que más determina el precio de la vivienda en Boston es la cantidad de habitaciones. Ahora hacemos una evaluación del modelo. Y para eso vamos a utilizar el método de evaluación por mínimos cuadrados, sumatoria de mínimos cuadrados. Por favor, ¿puedes continuar? Sí, dale. Entonces vamos a hacer aquí rápidamente lo que hacemos es un gráfico de dispersión para comparar la predicción del modelo con los valores reales. Hacemos por medio del comando predict, em, generamos dos variables, Jihad y Boston Test. En Jihad están los Un datos de minuto. prueba utilizados en el modelo del árbol, y en el Boston Test están los datos de prueba, los datos reales de la variable objetivo valor de la vivienda, del conjunto de datos de prueba. eh, lo que hacemos al final es generar una línea diagonal que representa los valores reales, eh, y lo que nos indica es que qué tan acertado está el modelo. Lo que nos va a decir es qué tan cerca están cada una de esas ramas
de la línea transversal o de la línea diagonal, entre los datos estén más agrupados o más centrados a esa línea, significa que pues tenemos una mejor predicción en el modelo que escogimos. Como podemos ver, cada uno de los 7 brazos del árbol inicial, que fue con el que construimos este modelo de dispersión, tienen una muy buena agrupación de las mediciones en esa línea diagonal, lo cual significa que hay un muy buen acercamiento o predicción del modelo que tuvimos en este árbol de regresión. Y por último, calculamos la desviación de los cuadrados, la sumatoria de la desviación de los cuadrados, y nos dio un valor de 35,28. ¿Esto qué quiere decir? Que entre menor sea la desviación de los mínimos cuadrados, pues el modelo está mucho más ajustado a lo que necesitamos. Aquí pues corrimos con el árbol de 7 ramas, pero pues si hubiéramos corrido esta regresión con el árbol de 5 ramas, pues obviamente este modelo este valor de la suma de los cuadrados pues nos será aún mucho menor o un poco menor, porque tiene un mejor ajuste, como lo vimos en el árbol final que hicimos con la poda. Bueno, esta es la explicación del modelo de regresión, de árboles de regresión. Muchísimas gracias a todos por su atención.